Ay, madre mía, chicos y chicas, el salseo que nos llega desde Italia es para flipar. Demet Özdemir, sí, la que todos conocemos, le ha contado la verdad a Can Yaman sobre el accidente de sus amigos. ¿Os lo podéis creer? Esto es más fuerte que un capítulo de telenovela, en serio. Estaba yo aquí tranquilamente viendo el Instagram, y de repente, ¡zas! Me sale esta noticia. Resulta que Demet y Can, que recordemos, estuvieron juntos en Italia, parece que tuvieron una conversación súper seria. Y no era una charla de qué tal el tiempo, no señor. Al parecer Demet soltó todo el rollo sobre ese accidente que tuvieron sus amigos hace un tiempo. ¿Vosotros recordáis ese accidente? Fue un tema que dio mucho que hablar, pero nunca se supo del todo qué pasó o quién tuvo la culpa, ¿verdad? Pues ahora parece que Demet ha decidido abrirse con Can. Y os digo una cosa, para mí esto tiene mucho significado. Can y Demet tuvieron una relación que dejó a medio mundo suspirando, y aunque ahora cada uno va por su lado, siempre hay una conexión especial, ¿no creéis? Que ella se confíe así con él, y le suelte algo tan delicado como la verdad sobre un accidente que afectó a gente cercana, esto dice mucho. Para ser honestos, yo creo que Can siempre fue un apoyo para Demet. Cuando estaban juntos, se les veía muy cómplices, muy unidos. Y aunque ahora son ex, la amistad o la buena onda a veces perdura, y más cuando hay experiencias fuertes de por medio. Quizás Demet sentía que Can era la única persona que la entendería, o la única a la que le debía explicar las cosas. Imaginaros el momento, ellos dos quizás en una cena tranquila en Roma o Milán, y de repente Demet empieza a hablar, a soltarlo todo, qué tensión, por favor. Muchos dirán que es solo un tema entre amigos, pero yo sospecho que hay más. A ver, ¿por qué ahora? ¿Por qué en Italia? ¿Qué le habrá contado exactamente? ¿Fue algo grave? ¿Afectó directamente a alguien cercano a Demet o a Can? Es que las preguntas se agolpan en mi cabeza y en la vuestra, seguro. El accidente fue un tema turbio con gente que se enfadó, gente que se decepcionó, y que Demet se lo cuente a Can ahora, es como si estuviera cerrando un círculo, o pidiendo perdón, o desahogándose. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet necesitaba sacudirse ese peso de encima. Y Can, siendo quien es, seguramente la escuchó con atención. Él siempre me ha parecido un tipo sensible, a pesar de su imagen de chico fuerte. Así que si Demet le abrió su corazón así, Can seguramente estuvo ahí para ella, como un buen amigo. Qué bonito sería eso, la verdad. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué significa esto para ellos? ¿Se han acercado de nuevo por este motivo? ¿Ha reavivado algo entre ellos? Porque seamos sinceros, la química entre Demet y Can era brutal. Verlos juntos de nuevo, incluso solo como amigos, me da un buen rollo, pero si volvieran a ser pareja, yo me muero de la emoción. A ver, no digo que vaya a pasar, pero es una fantasía que muchos tenemos, ¿eh? Otras personas, las malas lenguas, dirán que esto es una estrategia de marketing, que quieren generar expectación, pero yo prefiero creer en la conexión humana. Demet es una persona real, con sus dramas y sus cosas. Can también. Y el hecho de que ella confíe en él para contarle algo tan personal, eso no se compra, señores. Eso es de verdad. Así que ahí tenéis el notición del día. Demet le ha soltado la sopa a Can sobre el accidente de sus amigos. Y yo estoy aquí con la taza de café lista, esperando a ver qué más sale de esto. Porque esto promete y mucho. Ahora contadme vosotros, porque esto es lo que más me interesa a mí, y a todos los que estamos aquí enganchados a este salseo. ¿Creéis que esta confesión de Demet a Can cambiará algo entre ellos, o es solo un momento de desahogo entre viejos amigos?